celebré la primera misa aquí en San Pablo. No, celebré la primera misa. Hace 42 años celebró la primera misa. Aquí en San Pablo. Es un domingo, ¿no? Y el sábado, o sea, el 18 de agosto, ¿no? Fue la ordenación sacerdotal. Bueno. Luisa me pidió de que les hablara un poquito acerca sobre la experiencia que he tenido yo con el padre fundador, ¿no? Creo que se puede decir que hay varias etapas, ¿no? La primera etapa es cuando entré al movimiento, ¿no? Y lo que significó para mí la figura del padre fundador. Entré al movimiento en 62, aunque conocía el movimiento, creo que es el 60, porque mis dos hermanas, Elsa e Italias, fueron del primer grupo de fundadores, ¿no? Entonces, en mi casa se reunía la gente, ¿no? Algunas veces, y yo a veces las acompañaba a ellas a las reuniones, ¿no? Pero como yo veía que había solamente mujeres, entonces normalmente dice el aire. Después, que se yo, Florentino, el doctor Ramiro Larrea, el doctor Gil Mendoza, había un arquitecto que estaba estudiando arquitectura, Arturo Pereira, ¿no? Y otros, ¿no? Formamos el primer grupo. Eso habrá sido por noviembre del 62. Yo me decidí para sacerdote más o menos y haber sido en febrero del 63, ¿no? Y viajé a Chile el 1 de mayo del 63. Ahora, así como una pequeña anécdota, yo no conocía a ningún padre de la comunidad. Cuando mi hermana había ido a campamento el 63, cuando llegué yo le comuniqué que me había decidido para ser sacerdote, y mi duda estaba entre hacerme jesuita o hacerme diocesano o hacerme jesuita, ¿no? Pero como mi decisión para sacerdote la tomé primeramente leyendo como en la vida de José Emilio, y luego me decidí para sacerdote y para sacerdote de Schoenstatt en la capillita que teníamos nosotros allá en Brasil. ¿En dónde? En la calle Brasil, no en Brasil, en la calle Brasil, con Buchaca, ¿no? Esa fue anterior a la de Hurtado. ¿Ah? Esa fue antes de la de Hurtado. No, el Hurtado fue... Pero esa es una capilla que todavía existe. No, era un garaje de Lola Quirós. ¿No? Era divertido porque la gente que iba, cuando eran las chicas, tenían que esperar que alguien pasara, algún hombre pasara, para que subiera la puerta, que era metálica, y esperar también que hubiese otra para bajar. Pero era casi todos los días iba. Entonces yo las acompañaba a ellas, y yo ahí en ese lugar me decía, le escribí una carta al que ahora es cardenal de Chile, Francisco Javier, ¿no? Que en ese tiempo estaba encargado, ¿no? de un poco de la comunidad allá en Chile, y le escribí un poquito, decía que había decidido, y me dijo, bueno, vente, ¿no? Y veamos. Y llegué yo el 1 de agosto, el 1 de mayo, y ahí me recibió él, y ahí hasta ahora, ¿no? Eso es. ¿Qué es lo que a mí me llamó la atención de la figura del padre fundador? En primer lugar, era su cosmovisión. Vamos a hablar un poquito filosóficamente. No se olviden que estamos hablando del año 60, 61, 62, ¿no? Donde la revolución cubana estaba en boga, ¿no? Y dentro también estaba toda la problemática de la Guerra Fría, ¿no? Entonces todas esas tensiones que había entre Oriente y Occidente, ¿no? Toda la ideología también marxista, ¿no? Estaba latente. En la universidad donde yo estaba estudiando era el pan de cada día, ¿no? Y cuando comencé a leer al padre, lo que me llamó la atención fue precisamente eso,
su cosmovisión. O sea, no era una biología que él planteaba, sino que era una visión global en lo que se hace referencia a la religión, a la familia, a la política, a lo social, ¿no? Entonces era una visión general, ¿no?, que daba sentido a la alianza. Y eso es lo que a mí me llamó poderosamente la atención, por lo cual me decidí para sacerdote. Estando en Chile, hubo algunos acontecimientos que marcaron realmente la vida de nuestra comunidad. El 18 de octubre de 1964, ¿no?, un delegado del Papa, que era, fíjese cómo Ecuador tiene importancia, él era superior de los dominicos, ¿no?, de Ecuador, y fue encargado por el Papa para que anunciara la separación de la comunidad de los palotinos y del movimiento de Schoenstatt. O sea, eran dos entidades diferentes. Y lo hizo, creo que era el padre Albert, creo que se llamaba, ¿no? Era superior de los dominicos. Entonces, para nosotros ya con eso, nos estamos en pleno noviciado, para nosotros era ya claro de que si bien estábamos nosotros en el noviciado de los palotinos, nuestra vocación sacerdotal era por Schoenstatt. Y si había una decisión, un corte entre los palotinos y el movimiento de Schoenstatt, lo normal para nosotros era que era para Schoenstatt. Pero una pregunta, usted vivió toda esta etapa, ¿verdad? Había algunos para ser sacerdotes de Schoenstatt en el grupo que usted estaba, ya existía para ser todo. A ver, yo fui a Chile, y en Chile todos los que estábamos estudiando, ustedes entraron a los palotinos. todos los que entramos en noviciado por los palotinos entramos por el movimiento de Schoenstatt. O sea, para nosotros era bien claro, ¿no?, de que si hubiese una separación, nosotros no íbamos a ir a los palotinos. Yo no conocía a los palotinos. Yo cuando me hice sacerdote, ahí recién supe algo que existían los palotinos, y leí la vida de los palotinos. Y el 63, el 20 de enero del 63, canonizaron a Vicente Palotti. Ahí por eso algo conocí. Pero antes nos conoció los. No es que yo me haya decidido hacer sacerdote por los palotinos, sino por Schoenstatt. Entonces, todos los que estaban en el noviciado eran por Schoenstatt. Éramos tres, dos chilenos, era yo, había un porteño, ¿no?, un argentino y dos paraguayos, ¿no? Uno de los paraguayos de mi curso, ¿no?, ahora es obispo, y él fue el que recibió al Papa ahora en Paraguay, el señor Claudio Jiménez. Bueno, entonces. ¿Sigue en Schoenstatt? Claro. Sí. Para nosotros fue muy claro. Y también fue clara la decisión, bueno, si nos separamos los palotinos, ¿dónde vamos a estudiar? Era un problema. ¿Dónde vamos a estudiar? Porque normalmente todos los estudiantes estaban preparándose para sacerdote, como palotinos, iban a Brasil, a Santa María, donde había un seminario mayor. Pero al separarnos, la pregunta es: ¿usted a dónde iba? Ahí surgió de que comenzó las conversaciones y los palotinos suizos aceptaron de que nosotros vayamos, una vez que dejáramos el noviciado, que fuéramos a Suiza, a Friburgo. Entonces, a continuar los estudios. Yo vine para Navidad del 64, estuve aquí, y después, por el 15 o el 20 o por ahí, o 20-21 de enero del 65, viajamos en el Don Chetti, en un barco italiano, fuimos 21 días hasta ¿cómo se llama? Yo me desembarqué en Nápoles. Vale, ¿cuántos años llevaban ya estudiando? 2 años. Y ahí subimos hasta el Autostop,
por lo menos subí, con 2 más subimos a Friburgo. Llegué yo el 28 de febrero del 65 y el 1 de marzo entramos ya a la Universidad de Friburgo a estudiar. Perdón la pregunta. ¿Qué idioma en alemán? No, allá se podía, es que los profesores, es divertido, los profesores decían, los exámenes, escriban el idioma que usted quiera. Normalmente estos profesores, es que hay que distinguir qué significa en Alemania y en Suiza ser profesor. Ser profesor no significa, por ejemplo, un ingeniero, que yo terminó los estudios de ingeniería y va a ser profesor, no. Allá, los que son profesores en la universidad, por ejemplo, de la teología, se ordenan sacerdotes. Luego tienen que hacer por lo menos 2 años o 4 años de hacer doctorado, doctores en teología. Y luego tienen que presentar un trabajo que normalmente dura 2 años y ser aprobado por la comisión de la universidad para ser profesores. Por ejemplo, el cardenal, el Papa Ratzinger, ¿no? Fue profesor nuestro, el mismo, que era head professor, así se decía, head professor, señor profesor. Entonces ellos hablaban, tenían que aprender latín, griego y hebreo, partido. Sabían francés, alemán e inglés. Y mucho por el latín, no, sabían entender el español. Entonces uno podía... Entonces, para nosotros fue esa la experiencia, vamos al encuentro por lo cual nosotros decidimos para ser sacerdotes, ¿no? Para vivir el mundo de Dios. Y la figura del Padre siempre para nosotros fue, por lo menos para mí fue, vamos a conocer, o voy a conocer un poco más, no solamente la vida, sino la doctrina, ¿no? Esa cosmovisión de Dios. Podemos decir, para mí la primera etapa, ¿no? El conocimiento del Padre fue en la línea del Padre como profeta, con una misión, una cosmovisión del mundo, de su calidad. El 18 de julio de 1965 se fundó la comunidad de Schoenstatt, de los padres de Schoenstatt. Hoy cumplimos ya 50 años. Entonces eso ya significó para nosotros que teníamos que, ya no podemos seguir también con los palatinos en Villa Teresa, en Friburgo. Solo tenemos que irnos de Friburgo, ¿no? Y tenemos que irnos a buscar a Alemania. Nos dijeron, terminen ustedes el semestre, ¿no? Y mientras tanto, en las vacaciones fuimos a hacer cursos, se nos tocó hacer cursos de francés, ¿no? Y también después de alemán, ¿no? Y teníamos también tiempo para irnos formando, ¿no? Porque ya los padres chilenos que estaban ahí, ¿no? Ya comenzamos a reunirnos en vista de realmente formar la comunidad, la provincia, ¿no? de los chilenos, ¿no? Y irnos prepararnos para la misión que vamos a tener como sacerdotes de Schoenstatt. En ese interín ya llegó el invierno y para nosotros era un anhelo poder tener nieve. Yo nunca había visto nieve, por un ratito, claro. Mire, llegó noviembre, nada, diciembre, nada, 23 de diciembre, nada de lluvia, nada de nieve. Es que nos va a pasar, que vamos a pasar Navidad sin nieve, imposible. 24 de diciembre, nada, a mediodía, nada. Y de repente, no olvidemos que allá, por el invierno, más o menos tipo 4 o 5 de la tarde, ya está oscuro, ¿no? Y está oscuro hasta las 8 o 9 de la mañana. Tipo 4 se comienza a oscurecer. Y comenzó a caer una nevazón. Entonces tuvimos la misa de Nochebuena con nieve. Fue un regalo del Señor y de la Madre de poder tener la primera misa en Suiza con nieve. Estaba ahí el padre Humberto Advanter, para más o menos que estábamos haciendo unos cursos y era claro de que teníamos que regresarnos a Alemania.
supimos también que el padre le habían permitido ir de Roma, donde estaba, a Schoenstatt para celebrar la misa de Nochebuena. Entonces, cuando supimos, dijimos, a ver, ¿qué hacemos aquí? Si tenemos que irnos más o menos los primeros días de enero a Alemania, adelantémonos. Yo me acuerdo, iba a andar medio agripado para variar. Y el padre le llamaron al padre Humberto que se viniera, porque había una reunión con el padre Kempelch y con otros sacerdotes, y que él tenía que irse al día siguiente, o sea, el 25 tenía que irse allá. Los demás compañeros nuestros, los chilenos y los otros, estaban haciendo las maletas y con las mochilas para irse a autostop de Friburgo, Suiza, a Schoenstatt. Yo, como andaba más tonto de lo normal, ¿no? le dije al padre Humberto, oye, mira, yo no puedo hacer algo esto, te puedo acompañar. Yo, bueno, vente. Entonces me vine, me fui con él en tren hasta Schoenstatt, ¿no? Y llegué el 25 de diciembre, vamos a haber sido tipo 6:30 de la tarde, ¿no? A Schoenstatt, y nos encontramos al padre que había terminado ya de almorzar, de cenar, estaba con el grupo de todos, el padre Guinter, de todas las cúpulas, ¿no? Entonces ahí me presentó el padre Humberto, ¿no? Me acuerdo que eran todos sacerdotes, yo era el único ahí que estaba ahí metido, ¿no? Y me dice, a ver, le dijo al padre Humberto, ¿sabe algo de alemán? Y me dice, ambísimo, sabe un poco. Entonces él me saludó, me preguntó de dónde venía, le dije, venía de Ecuador, ya. Y bueno, y siguió. Ese fue el primer contacto que tuve con él, ¿no? 2 días después, no sé si fue el 27 o el 28, llegó el padre Hugo Vázquez. El padre Hugo Vázquez venía de Roma, ¿no? Él ya lo había conocido antes en Milwaukee, al padre fundador, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no intentamos, ¿no? Es poder estar en una misa con él? Y uno pues medio, ¿no? Aquí vivimos con churro. ¿Sí entienden la expresión con churro? ¿No? Sí. No, eso es aquí fuimos a la sacristía. Como lo conocía al padre Hugo, me conocía también aquí, pequeño, mira, padre, creo que es posible que nosotros seamos monaguillos. Sí. Entonces él cerró la misa y nosotros fuimos monaguillos. Increíble, padre. Y rodeado de mujeres, de la alemana. Qué bonito. Bueno, y después tuvimos una conversación muy cortita y le entregamos la bandera de Puerto Rico y de Ecuador al padre para que la bendiera. No sé a dónde está esa bandera. No sé. Ese fue el segundo contacto que tuvimos así, que tuve yo más personalmente con él. Luego tuvimos varios contactos ya como comunidad chilena, llamémoslo así. Tuvimos un encuentro en la cual estábamos todos, porque todavía ya habían llegado. Tienen que haber sido ya por el 30 de diciembre. Habían llegado, entonces nos unimos todos con guitarreo, con cantos, saludando y fotos, etcétera, etcétera. Yo regresé, bueno, me quedé yo ya en Alemania y tenía que hacer un curso de alemán. Entonces me fui al sur, con otros padres, cerca de München, Rosenheim. Ahí tuvimos dos meses aprendiendo alemán. Y después tuvimos un mes en una parroquia, con una familia. Ahí era divertido, ¿no? La parroquia era de un sacerdote cisterciano, pero diocesano, como el padre Hugo. Entonces, yo le acompañaba al padre para las clases de religión. Entonces, cuando le presentaban un seminarista de Ecuador, todos se quedaban así como, ¿de dónde? ¿De qué planeta viene? Y algunos me preguntaban, qué sé yo. Bueno, muchos creían que eran de África, porque eran África ecuatoriana. Y me preguntaban, qué sé yo, oiga, ustedes usan plumas, anda con plumas. Después, oiga, y hay serpientes, animales. Sí, yo no estaba. Sí, por la calle tenemos serpientes, caimanes.
Oh, decía. Y era la concepción que tenían. Y después en España también pasó lo mismo. Después de eso, ya en marzo, estamos en el 65, comenzamos el terciado. O sea, un tiempo ya de formación en que nos reunimos. Todos los, ya habían venido la gente de Paraguay, la gente de Argentina, ya eran como en total, éramos, y también los portugueses, éramos de 14 naciones, que nos reunimos para un terciado de 3 meses, en la cual la idea era más o menos como ya comenzar la nueva camada, digamos así, de futuros sacerdotes, con una cierta digamos, línea muy concreta, ya directamente de Junta. Bueno, y el padre nos dio en marzo, tiene que ser por el 27 de marzo por ahí, del 65, nos dio una charla introductoria. Él estaba bastante resfriado. Él sufría mucho de la garganta y también de los ojos. Igual que usted, padre. Igual. Las grandes personas son así. Bueno, entonces estuvimos ahí y regresamos, entonces ahí nos fuimos ya todos, éramos como 43. Ayer, en la foto, ¿ha visto usted una foto donde están todos? Todos, esos eran lo que hicimos el terciario, que duró como 3-4 meses. Bueno, mientras tanto, claro, éramos como 40, 43. Yo, mientras tanto, me pasó que el clima de Alemania no me cayó bien, no me favoreció bien. Entonces andaba con... No era dolor de cabeza, no de cerebro. ¿Una qué? De cerebro. O sea, yo no podía, por ejemplo, tenía que andar siempre la ventana. El sol me molestaba. Como migraña, ya. Como migraña, sí, pero era acá adentro. Mira, creo que visité todas las clínicas posibles, ¿no?, en Alemania. Como teníamos el seguro de salud, entonces podíamos hacerlo. Y el resultado final fue divertido. El resultado final fue que dieron que yo tenía, en alemán se dice el Schoffenzustand, o sea, un estado de agotamiento. Elegante, ¿no es cierto? Que ahora dirían que estrés. Estrés. No, bueno. Y dijeron, normalmente es difícil que esta persona pueda continuar estudiando en Alemania. Por el clima, por la presión, entonces tiene que buscarse otro lugar. Y mientras tanto, me dijeron, bueno, si tú no puedes estar aquí, veamos algunos momentos, unos días, para descansar. Entonces me fui a descansar cerca de Schoenstatt y pasé por Schoenstatt. Y ahí conversé, esa fue la conversación más larga una de las conversaciones, son 3 conversaciones que tuve con el padre. Fue la primera más larga, pero fue divertido. Él estaba dando 2 retiros al mismo tiempo. Arriba a las hermanas, ¿no?, y abajo a los diocesanos. Entonces, que el Señor normalmente él daba, siempre acostumbraba a dar dos prédicas. Dos charlas. Él no se bajaba de la obra. Entonces iba a ser a las 8, después lo llevaban abajo, daba charla, se quedaron una hora confesando, conversando, regresaban, ¿no?, a la tarde y así. ¿En qué año era eso? Eso era el 60, ¿ves? Sí, 65. No, de ahí ya era sí, 65. 65, sí. 65. ¿Y entre medio conversaba con usted? Ah, no, espere. No. Bueno, y esa misma semana. Yo llegué, ¿no?, y yo quería conversar con él. Voy a la secretaria y le digo, mire, quisiera hablar con el padre, sí, pero no puede ser que está muy ocupado, bla, que había 2 retiros. Y yo le dije, mire, lo que pasa, le dije, de manera que yo mañana me voy de viaje. Le conté un poquito que yo soy de la comunidad, ¿no?, y que me iba de viaje porque estaba muy querido con él. Entonces, mira, hagamos lo siguiente. Ella era la secretaria del país.
véngase usted a las 8. Yo creo que ahí va a tener un hueco. 8 de la noche, que a la vez se fica llamando 11 de la noche aquí, ¿eh? Toma cena a las 6:30, piensa usted. Yo llegué a las 7, estaba ahí con la grabadora, ¿no? Probando. Así como nosotros. Bueno, ¿qué pasó? Llegué a las 8, iba el padre, ¿no? Entró un sacerdote, ¿no? Y yo para ahí, pues. Y llegan a las 11, cuando, ¿no? Le dice a la hermana, el padre sabe que está usted aquí y entra por favor. ¿A las 11? A las 11. No, de Ya, las a 7. Y todo ese tiempo conversando. Y además él estaba bien resfriado. Estaba bien resfriado porque mientras estábamos conversando, la hermana le trajo, recuerdo que trajo un zumo un vaso de limón, ¿no? Caliente, ¿no? Para que se tomara, y ahí me trajo queso durazno para que comiera. Bueno, en mi alemán tersánico, estuve conversando, algo como 3 puntos, ¿no? Que quería conversar con él. Por supuesto que esté ya grabado, yo tenía asegurado que estaba grabando, porque probé si 1, 2, 3. Hablé con él, entonces después me dijo, bueno, Jarnieto, primer punto, vi esto. ¿Cuándo viajo? Viajo mañana, tipo a las 10 de la mañana, viajo en tren. Ya, muy bien, vamos. Bueno, como él estaba arriba y yo vivía abajo al valle, dice, en el camino, voy a escuchar lo que él dice. Y cuando yo salía, me llama y dice, oiga, me tira una manzana para que dice, para el camino. Bello. Voy bajando, prendo, pues. Nada. ¿Qué hago? Al día siguiente yo sabía que el padre tenía misa a las 7 de la mañana al mismo lugar. ¿Dónde? ¿No? Dijo, me voy a las 6:30. Con su grabadora. Con mi grabadora. Y me voy a la sacristía y los padres me dijo, durmió bien, me dice, bien difícil, dije, que durmiera, después le explico. ¿Le puedo ayudar a la misa? Ya. Predicó el padre a las monjitas, a las hermanas, a las hermanas. ¿No? Y después salió, yo lo esperé, ¿no? Necesitaba, después que se vistió, hizo un momentito de así como oración, y dijo, padre, fíjese lo que me pasó. ¿Qué es? No se grabó. No se grabó. Ya. Entonces, y dice, ¿y cuándo viaja usted? Yo digo, viajo ahora, a las más o menos tipo 10. Ya. Entonces la llama a la secretaria y dice, él va a tomar desayuno conmigo. Qué bendición. Entonces fue, y fue divertido, porque me dice, bueno, ahora yo hablo y usted come. Y ahora yo cojo la grabadora y yo voy a probarla. 1, 2, 3. Ya, y ahora sí. Y fíjense lo interesante. Y eso es lo que me llamó muchísimo la atención. No sé si ustedes han escuchado en muchas ocasiones que decían que el padre tenía esta cualidad de cuando hablara con una persona era la persona. Exclusivo, que el mundo desaparecía para él. Fíjense, y para mí fue esa experiencia. Y había conversado, imagínense, había 4 charlas, había conversado en la noche antes con yo, ¿no? Y cuando comenzó a grabar, comenzó con las mismas palabras con las cuales comenzó él a decirme en la noche. Padre, ya los 80 años. Tenía 80 Él años. tenía 80 años. ¿Y usted tiene esa grabación? Bueno, después le cuento lo que pasó. Bueno, entonces, bueno, grabó conmigo, qué sé yo, me hizo por así, le doy la bendición, ¿no? Y cuando regresa, venga, me dijo. Él sabía que yo estaba medio más tonto de lo normal, entonces sabía que estaba.
¿Qué pasó con la famosa cinta? Esta famosa cinta pasó lo siguiente, de que cuando yo viajé ya de Alemania a Ecuador, ¿cómo me emprendí? Puse un cajón con mis cosas, ¿no? Y por supuesto en la aduana son personas muy meticulosas, ¿no? Que les gusta revisar las cosas, ¿no? Y se llevaron las grabadoras, las cintas y todas estas cosas. Una reliquia. ¿Pero eso se fue allá en Alemania o aquí? Aquí. En Alemania es imposible eso. Sí. Bueno, esa fue la primera que tuve. Después ya regresamos y tuvimos un retiro con él. ¿En cuánto años? ¿En qué parte? 66. ¿Todavía? En Alemania, claro. No. El 66 tuvimos la oportunidad de estar 15 minutos cada uno conversando con él y confesándonos. Pues cada uno de nosotros tuvo esa oportunidad. Le preguntó por lo grabado. Se va a llevar la grabada. Era como una confesión, entonces no. Bueno, esa fue la segunda. Después, ¿qué es lo que pasó? Que para nosotros, ¿no? Que habíamos venido de los palotinos, teníamos que ingresar a la comunidad oficialmente. Y se nos pidió de que escribiéramos al padre fundador una carta diciéndole que quisiéramos pertenecer a la comunidad de Schoenstatt. Bueno, escribimos y él nos contestó diciendo que nos aceptaba a cada uno de nosotros. Bueno, nosotros después estuvimos conversando con nuestros hermanos del curso y era más o menos la experiencia que habrán tenido los primeros compañeros de San Francisco o de Ignacio Loyola, de ser aceptados, de ser recibidos, ¿no? por el fundador y tener esa certeza de que es el fundador quien recibe a estas personas, ¿no? Luego tuvimos nosotros ya la incorporación, ¿no? En la incorporación tuvimos, en la cual tuvimos una misa con él, ¿no? Y entonces hicimos nuestra incorporación de las manos de él. Entonces nos arrodillamos, él está sentado y le pedimos ser incorporados a la comunidad de Schoenstatt, ¿no? Entonces él firmamos, él firmó y también firmamos. Entonces, lógicamente, para variar, también existe ese documento porque también nos lo robaron. Cuando estaba yo en Chile, entraron a la casa nuestra y se robaron. Yo tenía un maletín con toda una serie de documentos, por ejemplo, las cartas que me habían mandado desde aquí, por el 63, a Chile, y de Chile que yo le mandaba, documentos, cartas, todas estas cosas. Todo eso se me robaron el maletín. Pero yo quiero que estén en buenas manos, se querían servir. No creo que habían tenido buenas manos. Eran ladrones. Creían que era lo mejor que era práctico, no vieron que eran sus papeles. Así. Esa fue la segunda. Después otra experiencia, todas las conversaciones que tuvimos fueron muy cortas, porque participamos como comunidad, participamos en un viaje a Cambrai, donde estaba José Ingrid enterrado, ¿no? Y también siempre partíamos de Schoenstatt, peregrinando. Y también los encuentros que teníamos en octubre y en diciembre, las famosas semanas de octubre y las semanas de diciembre. Entonces, era cuando los dirigentes, ¿no? de Schoenstatt se reunían y el padre daba las charlas. Ahí había pocas y realmente posibilidades de conversar personalmente, pero nos reuníamos en grupos y conversábamos con él. Bueno, la última vez que yo estuve con él fue, yo creo que tiene que haber sido mínimo 2 días antes que él muriera. Como yo le decía, yo no podía estar en Alemania estudiando, entonces había 3 posibilidades: o irme a Roma, a la Gregoriana,
o irme a Chile, ¿no? O quedarme en Europa, o Italia también, no como también Europa, o irme a España. Pero estaba un poquito ya cansado de que había tenido que aprender latín, había tenido que aprender francés, tenía que aprender alemán. Y comenzar a ir a Italia a estudiar, no, prefiero la lengua materna. Entonces fui a España y para las vacaciones iba de Madrid, iba a Schoenstatt y de Schoenstatt a Münster, donde estábamos nosotros, ¿no? Entonces cada vez que iba pasaba yo a Schoenstatt, ¿no? Y hasta el 68, ¿no? Visitaba, le pedía la bendición, conversaba un poquito y regresaba a la ida y a la vuelta, ¿no? El último día, 2 días antes de que muriera el padre, fui yo también, porque ya me regresaba yo a España, a Madrid, a estudiar, y le ayudé a la misa, ¿no? Y me dio la bendición. Bueno, yo regresé a Madrid, pero yo no supe la muerte del padre hasta una semana después, porque yo me quedaba en París, ¿no? Porque la historia es esta. Yo conocí a un capellán, capellán universitario de París, ¿no? Y que él me invitó a un campamento de universitarios elegante, fíjense, elegante, en la Costa Sur, en Antibes. Fuimos con chicos y chicas universitarias y el capellán, y éramos 2, ¿no? Y ahí me hice amigo de una chica que tenía su tío, que era sacerdote, ¿no? Y que había trabajado en Argelia, ¿no? Y tenía en París. Entonces me dijo, oye, ¿por qué cuando pasas por París, quédate en la casa, conoces a mi tío, ¿no? Y conversan? Entonces siempre pasaba, me quedaba ahí 3-4 días, ¿no? Conversando con el Papa. Y al final el sacerdote murió y me dejó de herencia su biblioteca, ¿no? Sí. Pero también no sé dónde la dejé, creo que la dejé en Alemania. Creo que la dejé en Alemania, ¿no? o España, ¿no? Ya. Bueno, en el trayecto, él murió el 15 de septiembre, yo había viajado el 13, yo llegué a España, a Madrid el 20, ¿no? Y ahí supe. Pero fíjense lo interesante, ¿no? En ese recorrido que estuve desde el 13, ¿no? Estuve en París visitando a esta familia, fíjense, estaba muy intranquilo. Sí, intranquilo. O sea, no podía dormir, estaba muy preocupado, ¿no? Y no sabía por qué. Porque estaba con esta persona, me había encontrado también con un sacerdote ecuatoriano que era capellán de unas monjitas, lo fui a visitar, pero estaba así siempre inquieto, no sé por qué. Y cuando llegué a Madrid, entonces ahí me contaron de que había muerto el padre. Entonces para mí fue como esa inquietud que había existido en mí, ya como algo estaba pasando en mi relación con él, ¿no? Y por eso que estaba inquieto. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos lo que les puedo contar. Ay, maravilloso. Y en esa cosa que te dice la cosmovisión que él tenía, familia, la doctrina, eso habla tomar. ¿Ah? No, es que el padre siempre decía, mira, ¿cómo es Schoenstatt? Y él siempre usaba el término, es como una esfera, ¿no? Bueno, les puedo poner aquí un ejemplo bien claro, miren, a ver. Tiene volumen, ¿no es cierto? ¿Usted qué parte ve de esto? Esta parte. ¿Usted qué parte ve? Esta parte de acá. ¿Usted qué parte ve? Esta. Yo veo esta parte de acá. Entonces, Schoenstatt es como una esfera, ¿no? Que hay que darle vuelta para poder comprenderla. Y eso es lo que se dice la cosmovisión, ¿no? Es poder darse cuenta que no es algo lineal, sino que engloba a toda una totalidad y que tiene que mirarse de los diferentes ángulos para poder valorar
¿no? Y comprender la totalidad de la obra, ¿no? Eso es lo que el Padre llama la cosmovisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión que tiene la familia? ¿Cuál es la visión que tiene la iglesia? ¿Cuál es la misión que tiene, qué sé yo, de la política, del trabajo? ¿No? Son puntos de vista, pero a través de una totalidad. La vida misma. Claro. ¿Alguna cosita? Una frase célebre sí, del padre que le haya calado, padre. Sí. Ay, ay, ay. O sea, yo normalmente ¿no? casi todos los días leo al Padre. Casi todos los días, ¿qué? Leo. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un terciado del 63, que le dio precisamente a los alemanes que se habían salido de los palatinos, ¿no? Para formar la nueva comunidad, ¿no? En Milwaukee. Entonces son un total, como imagínense, él daba dos charlas diarias, y son de lunes a viernes, son 10, hay como 120 charlas. Y él precisamente él dijo, mira, el terciado, ¿qué significa? Es tratar de sumergirnos en el mundo sobrenatural, pero hacerlo de tal manera que para usted el mundo sobrenatural sea más real que el natural. Y él utiliza mucho la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que ser como colonia del cielo. O sea, aquí vivir esa realidad ¿cómo? ¿Qué pasó? Vivir la realidad digamos, de la experiencia de lo divino, aquí en nosotros. Y además decía, tomar en serio lo que significa el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre, ¿qué significa? Que asumió toda nuestra realidad. Alegría, pena, dolor, sufrimientos, angustias. La hizo suya. Para que nosotros hagamos suya, nuestro, lo suyo. No lo divino. El famoso movimiento de arriba, que Dios baja al hombre para que el hombre suba hacia Dios. O sea, lo divino se humaniza para que el humano se divinice. O sea, esa es la tarea nuestra. O lo que sucede en la transfiguración, que uno se transfigura totalmente en Cristo. Y usando la palabra de San Pablo, ¿cuál es la tarea del cristiano? Decir como él, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y en el momento presente todo lo hago por él, aquel que me amó y se entregó por mí. Esa es la misión que tenemos nosotros. Padre, yo lo veo así. Usted, cuando uno reza el Padre Nuestro, usted es un Padre Nuestro, porque está representando a Cristo. Yo digo, o sea, 100 palabras. Para mí me gusta mucho es ¿cómo es? El canto del terruño, la última frase. Esta, ¿cómo es? Yo conozco esta maravillosa tierra. Diosas tierras. Sí. En donde este es mi terruño, este es mi tierra de ella. Para mí una cosa más linda. O sea, Que la escribió en el campo de concentración. claro, son todos los textos. Bueno, otra frase así que es muy importante y que le da es eso, como lo que significa la divina providencia, que no es algo, ¿no? algo pasivo, sino es eminentemente activo. O sea, ir descubriendo, ir tanteando lo que Dios quiere de uno y respondiendo a lo que Dios quiere de uno. Y el Padre lo vivía mucho en nada. Y él después decía, mire, por ejemplo, la internacional, ¿cómo yo se hizo internacional? Pues nada. Comenzó a hacer socios franceses,
polacos, checos, qué sé yo, húngaros. Y fíjese la Divina Providencia que decía, cómo después, ¿no?, mi estadía en Dachau me sirvió para muchas cosas. Ustedes han visto la foto del padre con Juan Pablo VI. Sí. Sí. ¿Ya? ¿Han visto que siempre hay una persona atrás? Sí. ¿Ya? Él estuvo en Dachau. Sí, ¿no? Y a través de este monseñor, qué sé yo, él pudo conseguir de que no fuese solamente una visita, ¿cómo está usted?, no, sino que fuese el último para poder el padre entregarle el cáliz, poder conversarle y el Papa pudiera hablar con él. Después, como era alemán, no era fácil que recibiera visa para el exterior. ¿Y qué pasó? Que cuando fue a Roma se encontró con un sacerdote que había estado en Dachau y que estaba trabajando en el Vaticano, y a través de él pudo conseguir la visa del Estado del Vaticano, con la cual pudo viajar por todo el mundo. Dice, y él comentaba cómo Dios actúa, a veces creyendo que es un mal y después que es un bien. Y le cuento sobre eso una historia. No sé si ustedes escucharon esta historia. Se dice que un rey tenía un consejero, muy amigo, ¿no? Y este consejero era una persona muy piadosa, ¿no?, muy de Dios, y siempre le decía al rey, rey, mi señor, todo lo que hacemos es para nuestro bien, todo, las gracias para nuestro bien. Y lo tenía hasta aquí, no podía rey. Pero como era un consejero, conversaban. Uno de esos días dice, vamos a casar. Y van al bosque, y de repente este ñato se tropieza y como que se hiere y se corta un dedo, parte un dedo. Entonces dice, mira, ¿qué le dice al consejero? ¿Cómo crees tú que esto, ¿no?, es un bien para mí? Fíjate lo que me pasa. Y estaba tan molesto con él que lo manda a la cárcel. Al consejero. Al consejero. Pasan unos meses, ¿no?, y le dice, tengo deseo de ir a cazar. Y se va solo. Y en eso se pierde y se encuentra con una tribu canina. Y lo agarran a este. Y ya lo tenían listito para cocinarlo, cuando el brujo le dice, alto, al jefe, alto, a nuestros dioses siempre le ofrecemos lo perfecto, no lo dañado, lo imperfecto. Este hombre es imperfecto porque tiene un dedo. Bueno, y lo sueltan. Bueno, el rey regresa, ¿no?, compungido, por un lado, por lo que le había hecho al pobre consejero, lo llama y le dice, oye, te quiero pedir disculpas, ¿no?, porque realmente, ¿no?, yo me porté mal contigo, ¿no?, y ahora yo entiendo lo que significa, ¿no?, todo lo bueno, todo lo malo que puede suceder es para nuestro bien. Fíjate que pero yo no comprendo, le dice el rey, ¿no?, ¿cómo tú puedes ahora decir que el hecho que yo te haya metido 3 meses o 4 meses en la cárcel es para tu bien? Entonces el consejero dice, mi rey, usted acostumbraba siempre, ¿no?, a ir a cazar conmigo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, si hubiéramos ido los dos, nos hubieran cogido preso, nos hubieran agarrado a nosotros. A usted lo hubieran soltado, pero a mí me hubieran muerto. Todo lo bien, todo lo malo que nos puede pasar es para nuestro bien. Si yo hubiera estado en la cárcel, yo hubiera muerto.
Sí. Padre, si le preguntan qué es lo que más, que más lo marcó de ese encuentro con el Padre Fundador, ¿qué es lo que más de él le marcó de su vida? O sea, lo que decía, para mí es lo que uno había escuchado en teoría, había escuchado de las personas, ¿no? De cómo él, para él, en ese momento la persona era lo más importante. ¿No? La persona En ese momento, fue es lo más importante, ¿no? Y yo lo pude experimentar porque al día siguiente ese desayuno comenzó con las mismas palabras, con las cuales él comenzó a hablar creyendo que yo te estaba grabando. O sea, a mí me quedó grabado y en algo me ha ayudado. Y dice, bueno, en este momento lo más importante es con la persona que estoy hablando. Eso es lo más importante, eso es lo que Dios quiere de mí. Bueno, otra cosa también que por lo menos a mí sí me ha ayudado muchísimo es lo que le decía, ¿no? Esa comparación con San Ignacio, con San Benito, con San Francisco, ¿no? De que tuvimos nosotros la gracia y la bendición de ser recibidos y aceptados a la comunidad, ¿no? Por el Padre. Y creo que somos pocos. Los pocos que hemos recibido, ¿no? De él, él dice, sí, te acepto como miembro de la comunidad. Y en ese salíamos como 40. O sea, y eso da la seguridad de que realmente es lo que Dios ha querido para uno. Por lo cual Dios, y para eso nos ha llamado. Y eso da una seguridad, pero para mí eso me ayudó mucho. Como dicen, las alegrías y penas se realidad, ¿no? Hay detrás un querer y un deseo por parte completa de una persona. Bueno, y la otra cosa es eso, de haber tenido la posibilidad de estar realmente con un santo. A mí también me tocó la suerte de estar con Pablo II. Y que lo haya ordenado como sacerdote también. ¿Ah? Que lo haya ordenado como sacerdote. No me ordenó. Juan Pablo II. No, él nos recibió a nosotros como miembros de la comunidad. Sí, como miembros. O sea, pero después de un estudio, hoy se ordenó por el obispo, yo me ordené aquí en el Colegio San José. ¿No? Pues no soy verdadero. Bueno, esto se acaba, señores. Muchas gracias.